noches, bienvenidos a Será Justicia. Hoy estamos un poco en familia porque tenemos 3 invitados periodistas que nos van a contar muchísimas cosas que tiene que ver con cómo nos están mirando desde afuera, cómo se vivió la última elección donde salió ganador Mauricio Macri, qué tipo de noticias hasta, digamos, este año electoral se les pedía, qué interés había en la Argentina, qué tipo de interés ellos suponen que se puede generar a partir de ahora con un nuevo presidente, con una nueva etapa, después de 12 años de kirchnerismo. Por otro lado, ¿cuál es la mirada? Este programa se llama Será Justicia. ¿Cuál es la mirada sobre los procesos judiciales en la Argentina, ¿no? ¿Qué tipo de noticias interesa? ¿Cómo está vista la justicia desde el exterior? También me preguntaba, hablando con estos 3 colegas que están aquí esta noche, una es de Alemania, otra colega de Brasil y Guido Antonio Gasoli de Italia. Me preguntaba si en sus países existe el periodismo militante y si se llama como tal, se lo identifica como tal. Y cómo han visto ellos, estando aquí en la Argentina, esta división del periodismo entre periodismo y periodismo militante, justicia y justicia legítima, o justicia no legítima, no sé cómo habrá sido la otra justicia, justicia anti-kirchnerista, que tampoco era tan así como el periodismo, no quiere decir que el periodismo que no era militante era anti-kirchnerista, ¿no? Era más bien, calculo que se apostaba a un periodismo, por lo menos yo de lo personal, apostaba a un periodismo que apostaba a más periodismo, no a determinada militancia política. Bueno, algunas de las preguntas que tenemos, y sobre todo saber cómo vivieron ellos este proceso electoral, ¿no? Con tantas votaciones que hemos tenido este año. Hacemos una pausa y enseguida los vamos a escuchar. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud. Ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Victoria Glau es de un medio alemán, Deutschland Radio, y bueno, es la corresponsal argentina de este medio. Independiente, perdón. Medio independiente. No, yo soy independiente y trabajo para Deutschland Radio, pero no soy la corresponsal. No sos corresponsal, perfecto. Te entiendo. Vos sos periodista independiente alemana, pero que te contrata tus servicios esta radio. Exactamente. Perfecto. Silvia Colombo es periodista de Folha de San Pablo de Brasil. Sí, ¿Vos exacto. sos enviada del Folha de San Pablo? Sí. Y Guido Antonio Gasoli es periodista del Fatto Quotidiano de Italia. Sí, el Buenas Hecho noches. Cotidiano. Buenas noches. Sí, ¿todo bien? Todo bien, bárbaro, fenómeno. Recién lo estaba escuchando, ¿no? A ellos, respecto a cómo vivieron, bueno, pasado 22 las elecciones. Y era muy interesante escucharlos y ver cuál había sido su contacto con alguno de los candidatos, pero no ese día, que era imposible que algún periodista tuviera un mano a mano con alguno de los dos, sino en todo este periodo, ¿no? Y cuéntenme un poco, ¿cómo fue la experiencia de ustedes, tanto con Macri como con Scioli, digamos, en todos estos años?
Bueno, yo estoy trabajando aquí con una colega que es la corresponsal de Folia y estuvimos intentando entrevistar a los dos insistentemente las últimas semanas, ¿no? Con relación a Scioli, pudimos hablar con él rápidamente en un partido de fútbol que se jugó ahí en La Ñata. Nos atendió junto a más dos colegas españoles entre un tiempo y el otro, pero fue una entrevista muy rápida. Exacto. Una entrevista muy rápida, respuestas bastante evasivas. Y Macri lo único que hizo con la prensa extranjera fue llamar a conferencias de prensa en general, ¿no? Que no alcanzaron para responder cosas más técnicas y específicas sobre la relación de Brasil con Argentina, que era lo que más nos interesaba. Sí, que tanto él está destacando ahora, además, ¿no? Bueno, y en tu caso, Guido, ¿pudiste tener un mano a mano con alguno? En mi caso fue misión imposible también, porque yo pasé acá, por ejemplo, todo el mes de agosto. Sí. Prácticamente tuve una relación con el teléfono porque lo tenía siempre pegado, tratando de llamar a cualquier persona. Y no, fue misión imposible porque después supe que no querían recibir a prensa extranjera. Y así que la única con la cual pude hablar fue a Patricia Bullrich. Y bueno, ¿qué pasó en tu caso, Victoria? Yo soy socia de la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Entonces tuvimos encuentros con Mauricio Macri 2 veces, y uno con Massa y ninguno con Scioli. Y en mi caso yo había tratado de tomar contacto con el comando de Scioli porque tenía ganas de acompañarlo en alguna salida, en algún acto en la provincia de Buenos Aires, algo, y la verdad fue un poco lamentable la comunicación, nunca, la verdad no me dieron bola. Y en todos estos años... ¿Cómo fue? Bueno, vos contás que Macri llamaba a conferencias de prensa que no eran lo suficientemente exhaustivas o profundas, pero han tenido un cierto contacto con Macri como jefe de gobierno de la ciudad y con Scioli como gobernador también. Sí, bueno, yo viví en Argentina 3 años antes, ¿no? Y de 2010 al 2013. Luego te volviste y ahora regresaste. Sí. En este periodo yo logré hacer una entrevista con Macri junto a un colega brasilero. Y sí, nos recibió bien, pero igualmente no logramos tener respuestas muy directas o me parece que responde con muchas evasivas. No, porque recién ustedes decían que Scioli en la conferencia que había dado agradeció, cuando aceptó la derrota, agradeció a los corresponsales extranjeros. Por eso fue un poco raro. Sí, fue rarísimo. Sorprendente. ¿Por qué? Y porque no se había encontrado con nosotros en la campaña, a diferencia de los otros 2 candidatos más importantes. En tu caso también, ¿no? Sí, en mi caso también, o sea, fueron varios esfuerzos para poderme contactar. Y misión imposible, como vuelvo a repetir. ¿Y cómo se vivió en sus respectivos países, es decir, o sus respectivos medios, porque también depende del medio, ¿no?, donde uno trabaja? ¿Cuál fue la demanda del grado de atención, el espacio que le brindaron a las elecciones argentinas y el resultado? ¿Victoria? Grande. Yo no soy la única corresponsal. Hay otros de radio, otros de medios gráficos, pero sí creo que en estos momentos como elecciones... hay una gran demanda de información. Lamentablemente, entre las elecciones, no tanta. Pero cuando hay elecciones, además, había una posibilidad de un cambio de poder, sí, hay un interés grande. ¿Y cuál era la mirada que tenían del gobierno kirchnerista desde Alemania o desde la radio donde vos trabajas? Bueno, depende un poco del medio. En mi caso personal trato de transmitir la visión más objetiva posible, pero había una tendencia quizás, o sea, yo diría que Cristina Kirchner no tenía la mejor prensa, o sea, no tenía una muy buena prensa en los últimos años. En parte diría yo también porque algunos corresponsales se orientaban mucho también por la prensa crítica opositora argentina. Yo personalmente trataba de matizar un poco más, o sea... es que seguramente comparados a vuestros países, no sé tanto Brasil, pero Italia, Alemania seguro, debe haber temas del gobierno kirchnerista que de pronto, no sé, tal vez había para destacar y que no están presentes en sus países, ¿o no? Mira, en Italia, te digo, la recepción de Argentina, por lo menos en mi medio y en otros, ha sido siempre muy precisa, ¿me entendés? Y bueno, el asunto de las elecciones lamentablemente pasó con los atentados de París.
Entonces, por ejemplo, para poder editar una nota sobre las elecciones, la nota apareció hoy. Porque lamentablemente no había espacio por, bueno, obviamente, todo lo que pasó. Pero yo anteriormente he editado un montón de notas. ¿Qué te pedían? Me dejaban pista libre y además viviendo acá escribía sobre de todo. ¿Y cuál fue el tema, digamos, en estos años, ¿no? Que ustedes, bueno, vos estuviste, te fuiste, volviste, Silvia, en tu caso vos estás 8 meses al año y 4 te vas a Italia. Sí. En tu caso, ¿hace cuánto que estás, Victoria? Casi 9 años. Casi 9 años. Bueno, tuviste todo el kirchnerismo. Sí. ¿Qué temas les parecían interesantes que les podía gustar o interesar a los medios donde ustedes trabajan o de relevancia, ¿no? Para una lectura de la sociedad de ustedes. A Brasil me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la economía ¿no? y el comercio bilateral, ¿no? Hubo una preocupación creciente de empresarios y parte de los políticos en Brasil con el cierre que hubo en Argentina para los productos, para el comercio exterior, ¿no? El comercio con Brasil cayó casi 40% en los últimos años. Mira vos. Sé que la expectativa con relación a esta elección y a la posibilidad de un cambio, aunque no hubiera tanta información sobre qué es este cambio, era grande. Y sí, ¿no? Porque era descomprimir ese 40% abajo. Exacto. Preocupa mucho el tema, por ejemplo, de las trabas para exportación, el dólar, todo eso tiene mucha atención en la prensa. Bien. ¿Y en el caso de Italia? Bien, en el caso de Italia, el asunto de todos estos años ha sido como en Italia tuvimos 350.000 personas que se hicieron con los bancos el asunto de los tango bond, han sido asuntos financieros y después obviamente pusieron a la luz todo lo que pasó después de 2001 y yo creo que hubo un punto de ruptura muy importante, yo lo llamo el homicidio de Estado de Nisman. El asunto de Nisman prendió la luz sobre el relato kirchnerista. Y ahí, bueno, se supieron varias cosas. Todos los escándalos y el resto. Sí, claro. Cómo se manejan los organismos de inteligencia en el país. La prensa. La prensa también. La presidenta en cadena nacional dando sus hipótesis y los derechos de cómo humanos. Murió. Bueno, y el tema de derechos humanos, sin duda. ¿Y en tu caso, Victoria? No, yo estaba pensando en qué momento hubo mucha demanda de notas, ¿no? Sí, bueno, en tu caso habrás tenido varios juicios, cuestiones, delitos de lesa humanidad, me imagino. Sí, eso lo he cubierto mucho y mucho, la verdad, siempre hubo un interés de parte de mis clientes, mis medios, digamos, por este aspecto que la Argentina está juzgando los criminales de la dictadura militar. Exacto. Bueno, después, el caso Nisman fue un momento que llamó mucho la atención, que me pidieron un largo programa de radio este año. Cuando murió Néstor Kirchner hace varios años, eso también fue un momento de mucha demanda. Y el momento del default técnico, por el conflicto con los fondos, bueno, los llamados fondos buitre o los holdouts. Que la verdad fue interpretado de una forma muy exagerada. Eso es algo que quisiera destacar, porque la Argentina se asocia mucho con ciertos estereotipos, ¿no? Visto desde afuera, que tiene mucho que ver con una ignorancia bastante grande a veces también en Europa. Entonces, cuando pasa algo enseguida, es la crisis. Y en este momento, o sea, Argentina no estaba en un nuevo default como en 2001, no había una nueva bancarrota. Pero a mí me pidieron notas sobre eso. ¿Cómo viven los argentinos la nueva bancarrota? El nuevo default. Y no era eso. Entonces había que aclarar, ¿no?, que eso es un default técnico porque hay un conflicto con la justicia norteamericana y etcétera. Bueno, todo lo que se sabe. Estaba pensando cómo algo que dije al comienzo del programa, ¿cómo vieron ustedes todo este proceso de tanta división en la justicia? Yo he tenido aquí gente de justicia legítima y gente muy enojada con justicia legítima y viceversa, y en el periodismo también esta fractura dentro del periodismo, ¿no? ¿Del periodismo militante y no militante? ¿En sus países también está eso? Yo creo que Brasil tiene una prensa un poco más independiente de los organismos de poder, ¿no? No hay tanto así. Hay sí una prensa militante, pero es muy minoritaria, está así reducida a algunas revistas, blogs. La gran prensa es un poco más independiente, aunque los grandes diarios... Sí,
profesional. Para ser periodista, ¿alguno de sus países tiene algún tipo de colegiatura o de habilitación profesional? Sí, en Brasil hay cursos en la universidad, pero había una obligatoriedad del diploma que ahora ya no hay más. Ah, bueno, no, porque nosotros acá obviamente también tenemos la universidad, pero no hay ningún tipo de obligatoriedad. No hay colegiatura, no estamos colegiados. En Italia tampoco. En Italia tenés dos pasos. El primero es de publicista, que es bastante fácil. Lo que pasa es que necesitas escribir 300 notas en un año por cualquier medio. Y después tenés la de periodismo profesional y ahí tenés un examen muy duro. Y después son recibido como periodista profesional. Pero la mayoría de los periodistas en Italia son todos publicistas. Ah, ok. Sí, porque además la prensa en Italia está repartida, digamos así, en tres. Por un lado, la prensa que está con el gobierno. Sí. Por el otro lado, la prensa de los medios de Berlusconi, y después hay una pequeña parte a la cual yo pertenezco, que es la prensa independiente. Independiente, tal cual. ¿Y en tu caso, Victoria? En Alemania, en realidad uno podía estudiar cualquier cosa y después meterse en el periodismo. O sea, no es imprescindible estudiar comunicación o periodismo. No, claro. Mucha gente, en mi caso también, estudia algo, tiene un título académico y después hace una formación. ¿Pero te piden un título académico o no hace falta? No es totalmente, bueno, en realidad sí hace falta hoy en día. Antes, estamos hablando hace 40 años, quizás no hacía falta, había periodistas sin título académico. No, claro. Pero hoy en día lo ideal es la combinación entre el título de cualquier carrera y una formación práctica en un medio. ¿Y cómo vieron ustedes acá el tema del periodismo militante? Extraño, el concepto del periodista militante me chocó, o sea, no, para mí no encaja, no. Sí, es como una cosa contradice demasiado la otra, ¿no? Claro, contradictoria. Es algo, para mí, o sea, me remonta a los cuentos que mi viejo me hacía de la época del fascismo italiano, prácticamente. Claro. O sea, el periodismo no puede ser militante. Lamentablemente yo en estos últimos 13 años de kirchnerato me encontré con muchos problemas, porque me podía conectar con periodistas no militantes, y cuando me encontraba con la prensa conectada con lo que nada, se me cerraba cualquier puerta. Hubo también un caso de un periodista de crónica que no nombro, con lo cual salíamos de joda, éramos amigos y todo, y de golpe y porrazo fue tomado por un medio del gobierno y ahí cerró las puertas a todos. O sea, viví cosas verdaderamente entre ¿no? Borges y Kafka. Claro. Tal cual, realismo mágico. Son muy duras. Absolutamente. Y sobre la justicia, porque vieron que también se dio esta fractura, no sé si ustedes percibieron cómo el vínculo especial entre el poder político y el periodismo, y también el poder político o el gobierno kirchnerista y los jueces, ¿no? Sí, lo percibo. Bueno, no soy experta en temas políticos, pero me llama la atención. No conocía eso de mi país. Me llama la atención. Va a ser interesante a ver cómo sigue esto ahora. Me preguntaba si en sus países la justicia ocupa un lugar central, o sea, de tanto, que requiere tanto conocimiento, especialidad y que tiene tanta demanda por parte de la opinión pública como aquí en la Argentina. El tema de los procesos judiciales, ¿no? Los casos. Claro. ¿Judicial político o judicial policial? Y el judicial político está bastante en el tema del día, porque hay una investigación muy amplia, ¿no? De corrupción. Sí, claro, obvio. Niveles del gobierno, empresas, etcétera. Sí. Y yo creo que la justicia en Brasil hoy es más independiente de lo que era hace 10 años atrás, 15 años atrás, ¿no? Hubo en esos últimos tiempos las instituciones se fortalecieron en Brasil, y eso también está por detrás de la explicación de por qué están surgiendo esos escándalos y hay prisiones. Absolutamente. Y todo eso, ¿no? Es una buena señal, aunque el resultado inmediato ahora sea una crisis muy grande, ¿no? Claro. Política y económica, ¿no? Me preguntaba cómo se prepararían ustedes, o cómo, si advierten una diferencia entre entrevistar a un político argentino y un político de su país. Sí, yo la noto, porque entrevistar a un político de mi país
es bastante difícil, tenés que pasar por... Entrevistar a un político argentino es mucho más fácil, claro. Esta vez con los candidatos... No, bueno, esta vez también fue muy, estaba muy... Pero esa es una sociedad que a mí siempre lo que me gustó de la sociedad argentina, que tiene una osmosis que permite de conectarse con cualquier persona sin demasiado problema. Yo quise, no, por ejemplo, yo quise entrevistar al juez Bonadío, lo logré entrevistarlo y el asunto lo hice en un par de días. Claro. O sea, es muy fácil, es muy fácil. Y por esto, la cosa que me hace enojar a veces es por qué encontrarse con un lugar donde el poder le da muchísimo a la prensa. Claro. Esto es algo que no me cierra. Bueno, en Alemania tenemos la imagen de Angela Merkel, una relación distante. Sí, yo creo que conseguir una entrevista con ella es probablemente, sí, es muy difícil, pero no imposible, digamos. En medios grandes, importantes, de vez en cuando lo logran, no todo el tiempo. Lo que sí que hay en Alemania es una institución que se llama la Conferencia de Prensa Federal, que son creo que 3 veces por semana en Berlín, en la capital. Hay algún representante del gobierno enfrentándose a la prensa. Lo hacen acá, claro, como una especie de ejercicio, ¿no? Que me parece bueno. O sea, sí o sí, te diría casi que como que es por ley, o se cumple como si fuera una ley. Sí, no sé si es una ley, pero puede ser, la verdad no sé, pero es una cosa totalmente establecida y 3 veces por semana los periodistas capitalinos, los que cubren el gobierno, tienen la posibilidad de hacer preguntas a algún representante del gobierno, que puede ser un ministro, un secretario de Estado o un vocero, pero alguien. ¿Y en Brasil cómo es? Porque se lo ve todo de afuera más descontracturado. Ajá, pero no sé. Depende del político que quieres entrevistar, ¿no? La presidenta es un poco más difícil en los últimos tiempos que está enfrentando esa crisis. Su popularidad bajó mucho, no viene hablando. En los viajes, los periodistas intentan hablar con ella en la salida de una cosa y otra. Ella puede que diga algo, pero entrevistas no es imposible, da algunas, pero está bastante defensiva. ¿Cómo fueron todos estos años para la sociedad brasileña observar lo que pasaba en la Argentina? ¿En qué sentido? ¿Del kirchnerismo? Sí. Yo creo que el kirchnerismo también no tiene mucha buena prensa en Brasil. Creo que se asoció mucho a la idea de que era un país muy cercano a la Venezuela de Chávez. Sí. Esa es el senso común de Brasil identifica mucho el kirchnerismo con el chavismo, ¿no? Pero depende de la publicación y depende del nivel de conocimiento que la gente tiene de Argentina, y sabría ¿En Italia pasaba lo mismo, Guido? En Italia, mira, el asunto es bastante sencillo, porque el peronismo empezó con un relato, ¿no? Perón fue a través de Apple, y Perón admiraba muchísimo a Mussolini, y Mussolini fue el primero que creó el control total de la prensa. Una frase que él escribió en un diario italiano, que una mentira repetida 100 veces se transformó en una verdad, que pues se la apropió Goebbels, pero era de él. Claro. Entonces, Perón, que era agregado militar en la embajada argentina en esa época, tenía una admiración por Mussolini, y cuando llegó llamó a Apple y ahí construyeron el relato. Exacto. Relato que después, en el 87, volvió de nuevo, porque también el menemismo fue toda una fantasía. En el 89, en el menemismo parecía que, qué sé yo, que Buenos Aires empezaba de Puerto Madero y terminaba el Patio Bullrich. Exacto. O sea, el kirchnerismo más todavía, pero diría, en la primera época no. Después, cuando Kirchner quiso apropiarse del grupo Clarín, y cuando Kirchner supo que por un político que había conocido muy bien a Apple, cómo era el control de la prensa, y desde ahí empezó su lucha increíble, y empezó un relato impresionante que ha distorsionado derechos humanos, años 70, índice de inflación, o sea, un cuento de película. Yo lo veía parecido hasta que
Bueno, semanas atrás apareció lo de la editorial del diario La Nación, que me sorprendió mucho, porque todo lo que venía diciendo el kirchnerismo de están agazapados ahí esperando que nos vayamos de pronto me lo encuentro en la editorial de uno de los diarios más importantes de la Argentina y me cayó muy mal, ¿no? Al otro día de las elecciones, una editorial en donde intentan frenar los juicios de lesa humanidad, que es una cuestión que ya está muy consensuado en esta sociedad, ¿no? No hay vuelta atrás, no hay manera, el nunca más fue así y creo que es de lo poco que los argentinos estamos orgullosos, todos. Sí, ¿no? Aunque creo que también es conocido que los dueños del diario La Nación estaban siempre en contra. Exacto, exacto. Me parece genial que los trabajadores hayan podido, han estado aquí también, ¿no? Creo, si no me equivoco, creo que es la primera vez que se pudieron plantar así. Muy rápida, una reacción muy rápida. Una reacción muy rápida y además publicado por el propio medio, lo cual es algo que tal vez en sus países pasa frecuentemente, pero acá no. No sé si pasa. No pasa tan frecuentemente, por eso es muy interesante. Es interesante. Bueno, vamos a ver, yo estoy interesada en poder convocarlos de aquí a 6 meses, una vez que comience a andar el nuevo gobierno y ver un poco con qué nos encontramos. Porque de pronto estamos muy metidos hacia adentro los argentinos y es interesante que nos devuelvan un poco la mirada, ¿no? La mirada de los otros, la mirada de ustedes que están aquí viviendo y bueno, y que nos pueden contar un poco de cómo se los ve en sus países. ¿Ustedes siguen viviendo aquí, en la Argentina? Yo no, yo vuelvo a Brasil la semana que viene, sí. ¿Y en tu caso? caso? Sí, sigo viviendo acá y además te digo, el domingo me creció una esperanza. Para mí la elección del domingo fue muy parecida a la de 1983 cuando acá volvió la democracia. La democracia con Alfonso. Porque sentí y me emociono, todavía tengo la pegada, me emocioné mucho porque digo, ojalá pueda volver este país a vivir una república. Yo lo veo como un cambio de poder sano, pero más allá no diría nada todavía, porque hay que ver cómo va a gobernar Mauricio Macri. O sea, me pareció un día muy positivo porque era una jornada electoral súper tranquila, o sea, me pareció muy buena la reacción de Scioli, me pareció me pareció todo perfecto como jornada electoral, pero ahora yo no quiero juzgarlo de antemano ni positiva ni negativamente. Bueno, están convocados en un par de meses. En tu caso, Silvia, te invitamos y estamos, tal cual. Bueno, gracias por haber venido a los tres. Gracias a vos. Este programa lo van a tener en nuestro sitio web en www.serajusticia.net. Allí pueden opinar, pueden también pedirnos temas y, por supuesto, hay artículos de opinión vinculados al tema que tratamos esta noche. Gracias. Chao.